vamos a ver qué pruebas son las que vamos a hacer con ese bebito que ya decidimos que requiere una monitorización. Tenemos el monitoreo fetal electrónico. Monitoreo fetal electrónico, un estudio que se hace a partir de un aparato y para el cual vamos a tener dos tipos de estudio. Vamos a tener el estudio que vamos a hacer en esa paciente que no tiene trabajo de parto, ¿sí?, pero que tiene una condición en la cual tenemos que valorar el bienestar del bebito, y eso se llama una prueba sin estrés, ¿sí? SS mejor conocida así. Sin bulto. Y vamos a tener el otro estudio que es un monitoreo de intraparto, que como su nombre lo indica, lo haremos cuando la paciente ya tenga contracciones. Esto lo vamos a hacer a través de un equipo que se llama tococardiógrafo, en el cual vamos a tener dos sensores dependientes de este, que es un Doppler continuo para monitorizar la frecuencia cardíaca y un tocodinamómetro que nos va a permitir, que se coloca al fondo del útero, que nos va a permitir determinar las contracciones uterinas. Esto, al igual que en el electrocardiograma, vamos a tener un papel especial para hacer el registro de este estudio, en donde tienen dos partes. La parte superior, donde vamos a registrar la frecuencia cardíaca y que viene graduado, ¿sí?, generalmente de 10 en 10 para cada cuadrito pequeño que vemos aquí, y que en longitud cada cuadrito significa un minuto de transcurrido. Y en la parte inferior vamos a tener la graduación en milímetros de mercurio, que es el rango en el que vamos a diferenciar las contracciones uterinas. ¿Qué cosas vamos a valorar? Así como en el electrocardiograma vemos el segmento PQ, el segmento ST, el QRS, las distancias, etc. Aquí vamos a valorar estas condiciones. Primero, las contracciones uterinas, porque es lo que nos va a identificar qué tipo de estudios estamos teniendo. Si es un estudio de prueba sin estrés o si es un monitoreo intraparto. La frecuencia cardíaca de la línea fetal de base, la variabilidad, que es un fenómeno importante que ahorita explicaremos, la presencia de aceleraciones, desaceleraciones o cambios y patrones especiales. ¿Qué es la línea de base? Bueno, es la media en la cual la frecuencia cardíaca del bebito cae el mayor tiempo, y esta la vamos a determinar normal cuando se encuentra entre 110 y 160 latidos por minuto. Entonces, aquí vamos a ver una muestra. Vemos el registro, ¿sí?, y vemos cómo vamos a buscar el lugar donde más veces cae la frecuencia cardíaca, en este caso es aquí, ¿sí?, y vamos a graduar. Aquí tenemos 80, 100, 120, 130. Entonces aquí más o menos estamos en 120, 130 de frecuencia cardíaca basal. Esta es la que vamos a tener aquí, ¿sí? Esta es nuestra frecuencia. Luego ustedes ven, a diferencia del electrocardiograma, que ustedes ya son expertos cardiólogos y ya saben interpretar, ustedes vieron que en el electrocardiograma las líneas, ¿sí?, son isoeléctricas. Son líneas perfectamente delimitadas, cosa que aquí no pasa. Ustedes ven que las líneas tienen una cierta vibración, tienen unos saltos. Esa es la característica de algo que se llama la variabilidad, ¿sí? Ustedes ¿qué ocurre? Resulta que llega la paciente a las 3 de la mañana, y habíamos comentado diciendo: mi bebito no se mueve,
Vamos y le escuchamos la frecuencia con un binar, con un Doppler, y ya, pues está normal, tiene 120, vaya a su casa, y al rato el bebito regresó muerto. ¿Sí? Oiga, pero si la frecuencia estaba normal, sí, pero solamente medimos la frecuencia, no lo demás. La variabilidad, que son estos saltitos que da la frecuencia, está dado por el sistema nervioso autónomo del bebito. Entonces ustedes colocan en una persona el oxímetro, por ejemplo, y ustedes van a ver una variación muy chiquita de su frecuencia cardíaca. Va a estar oscilando. Tiene 80, 88, 82, 78, y su oscilación es muy chiquita. Pero la del bebito no. La del bebito tiene 130, 150, 140, 120, tiene esa variación. ¿Sí? Eso está dado, insisto, por el sistema nervioso autónomo. Cuando el sistema nervioso autónomo se lesiona por hipoxia, deja de tener esa consideración de la variabilidad, y por eso para nosotros es importante medir. No solamente es saber si tiene variabilidad, sino qué tanta variabilidad tiene en relación a medición. Entonces vamos a tener una variabilidad ausente cuando nosotros veamos, ¿sí?, en este caso con el L, una línea isoeléctrica. Entonces el bebito puede tener 140 de frecuencia y nada de variabilidad. ¿Sí? Después tenemos una variabilidad mínima, que es una amplitud, dice, que va desde 0 a 5 latidos por minuto. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de son 5? Pues porque ya dijimos que esto viene graduado. ¿Sí? Aquí tenemos 100, 110, 120. Entonces mínimo debe cubrir la mitad del cuadrito para que vean. Si tiene menos de un cuadrito, entonces esa será una variabilidad mínima. Luego viene la moderada, que es la amplitud entre 6 y 25, que esta es la que se considera normal. ¿Sí? Variabilidad entre 6 y 25 latidos, y cuando ya tiene más de 25 se llama marcada. Entonces regresamos a nuestro trazo y entonces vemos aquí estos saltos que da la frecuencia. Tomamos justamente aquí, que es donde más vamos a poder medir, ¿sí? ¿Y cuánta amplitud tiene? Si tiene un cuadrito, ¿no? Casi todo se mantiene ahí. ¿Cuánto tiene? 10. ¿Y 10 es? No, es moderado, es moderado. Entonces este tiene una variabilidad moderada, que es normal. ¿Sí? Entonces es la que vamos a considerar normal. Estos no se consideran porque ahorita vamos a ver que son otro tipo de artefactos que vamos a encontrar. Aquí esta aclaración se las hago, aunque cada vez es menos frecuente que pueda ocurrir, porque antes los equipos de topocardiografía podían regularse en la velocidad a la que corren. Entonces había la posibilidad de decir que el papel corriera 1 centímetro por minuto o que corriera 3 centímetros por minuto. Y esto era importante saberlo porque no es lo mismo analizar esto aquí que esto aquí. O sea, esto que vemos aquí es lo mismo de aquí, nada más que esto es ampliado. ¿Sí? Entonces la valoración era diferente. Hoy ya casi todos los equipos corren a 1 centímetro por minuto. Pero esto es muy importante y muy fácil saberlo. Abajo en el papel de registro dice cuál es la velocidad a la que está corriendo, ¿no? Solamente tener en cuenta esa consideración. Luego viene algo que se llaman las aceleraciones. ¿Qué son aceleraciones? Así como todos nos lo imaginamos, viene la frecuencia cardíaca basal y de repente sube ese ritmo de latidos. ¿Qué características debe cumplir? Pues debe de tener más allá de 15 latidos por minuto por encima de la basal y debe durar al menos 15 segundos. ¿Cuánto es 15 segundos?
elegiste Sí, no. eso? No. ¿A cuánto dijimos que va? Un minuto. Entonces un cuarto de cuadrito es lo mínimo que debe de durar. No, porque un minuto son 60. Necesitamos 15 por 4. ¿Sí? Para que nosotros podamos considerar. Entonces miren aquí este ascenso. Aquí estamos en 120, 140, 160. Los 140 subió a 160. ¿Cuánto subió? 20. Más de 15 latidos. Y duró 2 cuadritos. 2 minutos. Más de 20 latidos, más de 2 minutos. O 2 minutos. Eso es una aceleración. ¿Sí? No es normal, es una aceleración. Cumple para que le llamemos una aceleración. ¿Sí? Por ejemplo, vean esto. ¿Cuánto subió? 10. ¿Es una aceleración? No, porque necesita 15. ¿Dura 15 segundos? Sí, dura medio cuadrito, pero no subió 15 latidos. Deben ser 15 latidos, mínimo 15 segundos, para que sea aceleración. ¿Sí? Bueno, luego viene la desaceleración, que es lo mismo, pero al revés. Debe ser menos de 15 segundos. No. Más de 15 segundos, menos de 15 latidos. ¿Sí? Es lo mismo, pero al revés. Nada más que estas tienen una clasificación. Estas se comparan con las contracciones uterinas y en base a eso se clasifican. Se llaman precoces, tardías, variables o prolongadas. ¿Sí? Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Aquí tenemos la mejor explicación. Aquí vemos que viene la contracción. ¿Sí? Empieza la contracción, alcanza su máximo elevación y disminuye. Y la frecuencia hace lo mismo, pero al revés. O sea, hace una desaceleración de 15 latidos más de 15 segundos, pero es un espejo de la contracción. Esto es una desaceleración precoz o temprana. La característica es en espejo. Al mismo tiempo que inicia la contracción, empieza la disminución de la frecuencia y tanto el nadir como el acme de la contracción coinciden. ¿Sí? Esto es una desaceleración temprana o precoz. ¿Sí? ¿No? Así como de la misma manera cuando le dijeron yo abajo sería otra. En aceleración es, o sea, debe ser más de 15 latidos y 15 segundos exactos. Mínimo 15 segundos. Ajá. Entonces, en desaceleración, más de 15 segundos y menos de 15 latidos. ¿Sí? Ajá. O sea, porque ahí vemos dos. Porque esta es la contracción. Es una contracción. Acuérdense que en el registro tenemos dos partes: la contracción y la frecuencia. Lo que estamos viendo aquí es la contracción. Les decía, las desaceleraciones, ¿sí? Primero, para que sea una desaceleración, tiene que cumplir lo que les dije: tiempo y latido. Pero estas se clasifican con su relación con las contracciones. ¿Sí? Entonces, tiene la desaceleración, es un espejo de la contracción, dijimos.
Esto es una desaceleración precoz o temprana. ¿Y esa aceleración? Aceleración no, la aceleración nada más es aceleración sí o no. Ah, ok. Y las contracciones siempre van En de espejo. acuerdo con las aceleraciones o puede haber una acumulación y una desaceleración. A eso vamos. Calm down. Las Calm down. precoces, para que tú digas es una desaceleración precoz, tiene que coincidir con la contracción. La vida. Espérense. Es un tipo. Este es un tipo, ya dijimos, las desaceleraciones es las aceleraciones cuando nosotros veamos y vamos a interpretar, ¿tiene aceleraciones? Sí o no, nada más. En desaceleraciones es ¿tiene? Sí, ¿de qué tipo es? Ok. Entonces, para decir que es una desaceleración, simplemente es checar que la frecuencia y la contracción. Para decir que es una desaceleración, Es el tiempo debe y los tener latidos. menos de 15 latidos y más de 15 segundos. Eso es, si tiene, no tiene desaceleración. Pero, a diferencia de la aceleración, las desaceleraciones tenemos que saber qué tipo de desaceleración tiene. Y para eso tenemos que buscar su relación con las contracciones. ¿Sí? Entonces, esa es una precoz. Aquí, vean la diferencia. Empezó la contracción y después de que alcanzó su máximo la contracción, empezó la desaceleración. ¿Sí? Esta es una desaceleración tardía. Precoz sería si estuviera antes. ¿Eh? Ah, que se presentó. No. 15 segundos son para saber si es esto, por ejemplo, aquí tú vas y lo mides y no bajó 15 segundos. No es una desaceleración. Pudo haber bajado solo 10, eso no es una desaceleración. Entonces, aquí una desaceleración tardía. Entonces, aquí vemos un trazo en donde vemos cómo hay una disminución. Cada vez que hay una contracción, hay una disminución de la contracción. De la frecuencia, ¿sí? Pero todas son precoces, todas son en espejo, a diferencia de estas. Tardía. Vean. Esta es una desaceleración Tardía. tardía. Después de la contracción viene la disminución. ¿Cuánto tiempo? Eso no está normado. Simple y sencillamente es, aparece después del acme de la contracción. ¿Sí? Esas aceleraciones tardías. Ahora vienen estas, las variables. ¿Sí? Estas son ¿qué? Como alumnos de la Pablo, hacen lo que se les pega la gana. ¿Sí? Vean, aquí apareció una antes de la contracción. Esta a la mitad de las dos contracciones, ¿sí? Entonces estas no llevan un patrón de relación con las contracciones o incluso aparecen sin contracciones, ¿sí? Esa es una desaceleración variable. Luego vamos a tener los patrones especiales, ¿sí? Como el patrón sinusoidal. Ese patrón sinusoidal es algo muy parecido a esto. ¿Sí? Ese patrón sinusoidal es un patrón característico, sáquenlo porque se va a morir. Ahora, el registro cardiotocográfico fue un gran adelanto en su momento para la obstetricia, pero también nos llevó al punto de hacer cesáreas innecesarias. Veíamos de repente que tenía unas desaceleraciones y decíamos hay que sacarlo, y sacábamos al bebé y todo estaba normal, ¿sí?
Entonces, eso llevó a la necesidad de decir, ok, no puede ser solo porque tenga desaceleraciones que vamos a decidir sacarlo. Hay que mostrar los patrones correctos con los cuales tomar decisiones. Entonces, ¿para qué nos sirve el registro cardiotocográfico? Ya dijimos, en la paciente que no tiene trabajo de parto, yo necesito saber que tiene bienestar fetal. Entonces, el valor del registro cardiotocográfico es su especificidad, no su sensibilidad, porque su sensibilidad es del 50-60%. Entonces, no sirve para diagnosticar cosas malas, pero sí sirve para detectar al bebito sano. Prueba que me sale normal, tiene 95% de especificidad. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que yo a ese bebé puedo tomar decisiones. Si no tiene trabajo de parto y su registro está normal, lo puedo mandar a su casa. Si tiene trabajo de parto y su registro está normal, podemos seguir con el trabajo de parto. ¿Sí? Eso es lo que buscamos con esta condición del registro. Entonces, para eso se ubicaron en categorías. ¿Pero cuál? El monitoreo intraparto. La prueba sin estrés, la que se hace sin trabajo de parto, esa solamente se reporta reactiva o no reactiva. ¿En base a qué? A que tenga buena variabilidad y aunque no tenga desaceleración o patrones anormales. Eso es lo que se le hace, por ejemplo, a una paciente diabética. La paciente diabética, después de la semana 32, cada semana tiene que venir a una prueba de bienestar fetal para ver que todo esté bien. No tiene trabajo de parto, se le hace, tiene frecuencia cardíaca normal, variabilidad normal, no tiene desaceleraciones o patrones anormales, a su casa, una semana más. ¿Sí? Ese es el contexto. Pero el monitoreo intraparto es ese que nos estaba haciendo hacer cosas de más. Entonces, por eso cayeron en categorías. Entonces, ¿qué quiere decir categoría 1? Dice, son estudios firmemente predictivos de que el estado ácido-base del bebito está normal. ¿Se acuerdan de nuestra curva esta donde decía hipoxemia, hipoxia y acidosis? ¿Sí? Entonces, esto nos sirve para ubicar en dónde está ese bebé. Entonces, si tienen categoría 1, es un bebito sano. Y la indicación es que sigue el trabajo de parto. Los bebitos pueden estar muy bien antes del trabajo de parto y cuando empiece el trabajo de parto pueden alterarse. ¿Por qué? Porque están sometidos a un estrés que no tenían. ¿Sí? Entonces, hacemos el registro y sale categoría 1. Ahora, ¿qué características debe tener para que yo diga que es categoría 1? Dice, una línea de base entre 110 y 160. Una variabilidad moderada. Desaceleraciones tardías o variables no debe de tener. Desaceleraciones precoces puede tener. Aceleraciones puede tener o no puede tener. Si cumple con estos requisitos, es un categoría 1 y la idea es, ese bebito está normal, que siga el trabajo de parto. ¿Sí? Luego viene la categoría 2, que es la última que les voy a enseñar. Les voy a enseñar primero la categoría 3. La categoría 3 dice, son predictivos de un estado ácido-base anormal. O sea, el bebito que entra en esta categoría ya no puede seguir el trabajo de parto. Tenemos que correr a operarlo porque si no se va a morir allá adentro. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué bebitos o qué debe cumplir el estudio para categorizarlo ahí? 1, que no tenga variabilidad. ¿Sí? La primera característica es que tengamos una línea isoeléctrica. ¿Sí? Y además de línea isoeléctrica, deceleraciones tardías recurrentes. Aquí viene otro concepto. No solamente desaceleraciones tardías, sino que sean recurrentes. ¿Qué significa que sean recurrentes? Que estén presentes al menos en el 50% de las contracciones.
¿Sí? Entonces, si solamente veo una desaceleración, yo no la puedo clasificar aquí. Tiene que estar en el 50% de las contracciones. Dice desaceleraciones variables recurrentes. Bradicardia. ¿Sí? Línea isoeléctrica, pero además está latiendo a 100 latidos por minuto. O un patrón sinusoidal. Si el bebito me aparece aquí, córrale. ¿Sí? Y la categoría 2 es, no es 1, no es 3. Es 2. Por eso, aunque es la más larga, esta es la que no se deben de aprender. Se deben aprender la 1 y la 3. Y la que no cumpla es la 2. Es 2. Muy cierto. ¿Qué vamos a hacer con un categoría 2? Es quién sabe cómo está ese chamaco. Hay que hacerle algo más, un estudio adicional para que yo realmente pueda comprobar cómo está el cerebro. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser porque la mamá esté en ayuno, ¿sí? Puede ser porque la mamá esté deshidratada, puede ser por muchas cosas y que cuando corrijamos eso, esto desaparece. ¿Sí? O no, puede estar transicionando a convertirse en una categoría 3. Entonces, este bebito hay que hacer medidas. Aquí vamos a utilizar algo que se llama la reanimación intraútero. ¿Cómo se hace reanimación intraútero? Mamá de cúbito lateral izquierdo, oxígeno, ¿sí? Glucosa. Dejamos a la mamá en esas condiciones y repetimos el estudio. O definitivamente vamos a hacer un segundo estudio para que corroboremos esta condición. ¿Sí? Esa es la interpretación de esto. Entonces, por esto de adicional se refiere a repetir algo del estudio. A ver, ¿por qué? Es que dijo que la categoría 2 se hace un estudio adicional. Sí, el estudio puede ser, ¿le voy a repetir el mismo estudio o le voy a hacer un estudio adicional que después vamos a ver? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No, porque si no es el 1 y no es el 3, es el 2. ¿Qué es eso? ¿Pueden vernos aquí el foco? A ver si le pueden mover el foco para que se vea. Sí, a eso. Normal. Y aquí está la desaceleración. No, espérate. Segundo es en Primero es, ¿qué estás buscando primero? La desaceleración. No. De la frecuencia. Frecuencia cardíaca basal, ahí escribe. Frecuencia cardíaca basal. ¿De cuánto es? Agarras el que tenga más. Pues puedo tomar todo esto, ¿no? Aquí. Sí. Ujú. ¿Tienes 100. No. 110, 120? 120, 130. 130. 130. Ay, no, doctor, es 129. Ya. ¿No? Sí, es donde más veces caiga la frecuencia. ¿Sí? Entonces 130. Luego, ¿qué sigue? Pues la ¿Buscar qué? desaceleración. Antes, buscar La van. variabilidad. Ajá. ¿Cuál es la variabilidad que tiene? Ajá. Una desaceleración. No, variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Entre los cuadritos. Es el salto que hace Entre cada uno. de frecuencia a frecuencia. ¿Sí? ¿Cuál es la amplitud que tiene esa frecuencia? Entonces, aquí vemos ¿cuánto? Un cuadrito. ¿Un cuadrito? ¿Cuánto? 20. No, Pero un poquito no, más, no, como 20, 12, 15. No, 20. Ah, es cuánto. Es todo este cuadro, ¿no? Un cuadrito es grande, son como 20. Ah, no, porque son dos de este cubos, cuadro. ¿no? Ajá, sí. 20. Que si fuera 10, Sería normal. da lo mismo. Ajá,
porque 10, 20. Entonces tiene una variabilidad moderada. Lo normal es moderado. Hasta 25 ya. ¿Eh? No puede repetir, o sea. Sí. Es la amplitud que tiene cada salto de latido. ¿Cuánto es la amplitud que tiene? ¿Sí? Pues en este caso son dos cuadritos. Solo medimos la cantidad en lo alto. Sí, ¿no? nada más que tenga cuidado. Normalmente viene graduado en 10, pero podemos encontrar un papel que sea distinto en su graduación. Eso es lo que hay que ver bien con la graduación, ¿no? Ok. Luego, ¿qué vas a buscar? Patrón, sí, Aceleraciones. ¿Tiene aceleraciones? no tiene. No tiene. ¿Aceleraciones? No. Y ahora sí se La desaceleración. Que serían precoces. Porque quedan en espejo, mira. Sí, es precoz. Los precoces quedan en espejo. Queda pues en línea. ¿Desaceleraciones? ¿Tiene? Y Sí. así como lo veo, ¿De es qué una tipo? tardía. Precoz. Es que, Variado. o sea, como que se ve. Es que está En espejos. Sí, a huevo. Desaceleraciones precoces. ¿Sí? Al final es precoz. ¿Qué estudio es? ¿Es una prueba sin estrés? ¿O es un monitoreo incapaz? Monitoreo. Es lo primero que tenemos que Cuando es con saber. estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene contracciones. Ah, ok. Cuando es con estrés, no es una parte de lado. Cuando es con no, es que antes se hacía en los bebitos una prueba con estrés, aún cuando no tenía trabajo de parto. ¿Qué hacíamos? A la paciente le inducíamos contracciones y le hacíamos el estudio, solo para ver si iba a tolerar el parto o no. Sí, pero eso ya no se hace. Hoy prueba con sin estrés y si está normal, va a parto. Y durante el parto lo monitorizamos. Sí. ¿Cuál es donde le pasan la glucosa? Ese es en la categoría 2. Categoría dos. Tenemos que reanimar. ¿Qué categoría es entonces? Categoría 1. 1. Categoría 1. ¿Qué vamos a hacer con este? Para su casa. Seguir el trabajo de su casa. Para su casa y seis semana con semana. Entonces, ¿en qué momento hacemos No, ¿En prueba qué sin momento estrés hacemos o una monitoreo con incapaz. estrés? Prueba con estrés no existe ya. Ya no existe la No hay contracción. La más galla. Hace bonito. Pero eso sería como isoeléctrica, ¿no? No, la de. Sinusoidal. Sinusoidal. No se pierda. Grado 3. Empezamos desde arriba. Primero. Y el que sabe, sabe. ¿Cómo se llama? El de abajo es. La amplitud entre. Exacto. Entonces sería así. Serían 10, ¿no? Serían 10. 5. Un cuadro a lo alto mide 5. Mide 5 o 10. Sí, es que lo que les decía. Depende del papel. Cada cuadrito viene graduado en 5. Entonces, tiene menos de 5. Sí, porque el cuadrito vale 5 y no alcanza el cuadrito vale 5. Si fuera moderada, pensaba más de 6, ¿no? O sea, Sí. para estos dos. Pasar. sería 10. Y bueno, o sea, ¿cómo saber si es de 5 de 10? Pues es que lo tienes que contar aquí. Aquí lo cuentas: 60, 65, 70. Ok. 75. Ahí es donde viene. Y hay que interpretarlo de acuerdo al papel. Aceleración.
¿Y usted qué papel nos va a poner? No tiene aceleración. ¿El que trae 5 o el que trae 10? No tiene aceleración. ¿No tiene aceleraciones? No tiene aceleraciones. Tardía. ¿Sí? Pero ¿cuánto igual? No. ¿Y si es una desaceleración? No, no es una vez. Ah, Si no. tiene Sí, 143, sí, no. como tú dijiste, ¿hasta dónde llegó? ¿Son 15 segundos? No, son 2. ¿Con 10? 10, no da. Necesita que sean 3 cuadritos para que alcance 15. ¿Disminuye 3 cuadritos? No. Entonces no es una desaceleración. ¿Tiene? No tiene No desaceleración. tiene desaceleración. Tiene que ver pico. Ay, güey, mi mente. Hay que sacarlo. ¿Qué categoría es? 1. ¿Qué dice categoría 1? ¿Qué dice categoría 1? 110. ¿Cumple? De 110 a 160. ¿Cumple? Sí. Que tenga variabilidad. ¿Tiene moderada? Tiene mínima. Es 3. Ahora, ¿es 3? Bueno, no, ¿Por qué no tampoco. es 3? Porque no tiene sinusoidal. ¿Por qué no es 3? No hay patrón sinusoidal. Porque lo primero que necesita una 3 es variabilidad ausente y no tiene variabilidad Entonces ausente. es 2. Entonces no es 3. Si no es 1 y no es 3, Es 2. es 2. No. Se va a montar. Se saca. Fire. Esto puede ser causado incluso porque le pusieron esquema de madurez pulmonar. El esquema de madurez pulmonar disminuye la variabilidad, disminuye incluso la frecuencia cardíaca basal. Más problemas. ¿Ok? Escoge a quién vas a. Escoge. Es como que usted Bien. Ahora. Ok. Ese es precoz. Eso, monitoreo ultraparto. Ujú. Ya está. Ahí está. Déjalo ahí, explico. Ten, si vas a poder. Solo borra los valores. No se ven, pero aquí ves claramente que son 2 y aquí son 3. Sí. Hay 180, 120. Súbele calidad. Bájale más sencillo. Un cuadro mide 10. Un cuadrito mide 80, 100, 120 y 140. La frecuencia cardíaca basal sería ahí. Entonces mediría 120. Y este 120. 130. 120. Tienen que entender que es la media, o sea, habría la mitad de los completos. Aquí 120, 123, 125. 120. Sí, aquí va la amplitud, justo a la mitad de la amplitud. La mayoría de los en 120. $80, 100, 120, 140. No todos tenemos 120, pero la mayoría están 120. Ajá. ¿Tiene aceleraciones? Bueno. Ah, la variabilidad, ¿qué variabilidad tiene? Sí.
Es de 6 a 25. Yo te escuché. Ah, ¿por qué si hay otros más grandes? Sí, porque tú te tienes que ir a la media. Pero toman los que más Sí. constantes. Ahora vamos a aceleración. Fíjate si no me hace caso, no le puso 120. ¿Tiene aceleraciones? Sube uno de 15. Toma como. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto subió? No, no sube. En teoría es casi 15. Porque son 15 segundos. ¿Cumple más de 15 segundos? Se me fue el brazo, se me fue el brazo. ¿Cumple más de 15 latidos? Es que acá ponen los calculadores. Sí tiene. Ajá. ¿Desaceleraciones tiene? Sí, también. Sí, también. Sí. Pues sí, sí tiene. ¿Qué tipo son? Tan precoces. Son precoces. Precoces. Es precoz, es igual. Estamos viendo desaceleración. Acá era desaceleración. Sí, tiene. Pero también tiene aceleración. Tiene las dos cosas. ¿Verdad que sí? Aceleración porque la parte de ella tiene cumple con los 3 ¿Qué categoría es? 15 latidos. Y abarca los 390 un cuadrito y Son medio. uno. Uno, categoría. Bueno, un cuarto de cuadrito. Categoría. Que son los 15 segundos. Y se le va 2. No, porque puede, ¿no? Y tiene aceleración porque acá hay medio cuadrito y hay 3 cuadritos abarcando 15 latidos. No. Eso no. O sea, puede haber los dos. ¿Sí? Sí, eso no. ¿Categoría? Pero lo que Uno. tiene que notar en las desaceleraciones pues son se van con contracciones. Ya, fue muy sacado. ¡Falta ya! De lo mismo. Si no lo veo, Y yo. Sí. Ah, pero ese está graduado en 5, ¿no? De a 5. Esta hojita. Son 115. 130. O sea, si nos vamos a los 5, sí. Y si no, yo lo pondría en 120. 60, 80, 100, 120, 140. Frecuencia de los Está muy mal esa calidad de su proyector. De la escuela, porque mira, no es. Es que haya más de 15 latidos. Y yo veo uno, variabilidad. Tiene variabilidad según yo. Bueno. Por eso, ¿qué te vas a ir? A la media. Es que volvemos al punto. Sí, a lo que va en promedio, ¿no? Entonces vale menos de 5. ¿Tiene menos de 5? No, tiene 10. tiene aceleración. ¿Aceleración? Sí, ahí ¿Esta cumple? Tiene una de 20. tiene 20 y 15 ¿Desaceleraciones tiene?
tiene las aceleraciones. Porque no tienen más de 15 segundos. Lo único que hace Bueno, es pero a ver, y si sí, porque hay ahí bueno, digamos que sí cumple. ¿Qué tipo tiene? precoz. No, tardía, porque pasa del punto. Pero fíjense que es simple y sencillamente una línea. Así como brincó para acá, así brincó para acá. No cumple para acá. A pesar de tener polisistolia, el bebito tolera muy bien esa cosa. ¿Qué hacemos? Primero, tratar de A su casita y cada porque semana. Si lo dejamos así, va a llegar el El peso de tu momento cabeza. en que se va a Se me va el bracito. Entonces, realmente, si llevamos la sistematización, esto es más Busca fácil pinga. que un electrocardiograma. Por ejemplo, las desaceleraciones, si no hay, no se le agrega. No hay. Es que ¿Sí? Bueno. Es más o menos. Necesitamos unos días de esas. Una duda, entonces podemos fijar solamente en la categoría 1 si se encuentra la frecuencia cardíaca centrales. ¿Cuál es el hecho? En la categoría 1 solamente nos podemos basar en la frecuencia basal, no, perdón, la frecuencia cardíaca basal si se encuentra en el rango. No, tiene varios. Que tenga la frecuencia cardíaca basal, que esté con una variabilidad moderada. Los criterios que les enuncié, esos son los elementos de seguimiento. Y eso va en el examen, ¿no? Sí, claro. Y que vean aquí cómo tenemos desaceleraciones muy como que profundas. 60, 80, 100, 120, 140. Realmente nuestra 160, frecuencia 140 sería la media. todo lo demás hace O bueno, pues es cosa de poca estas madre. vías. Sí, ¿no? Sería la media. 90 por ahí, ¿no? Pero vean la variabilidad. La variabilidad. Aquí pareciera que la variabilidad se tiene, pero no. Realmente tiene una variabilidad muy disminuida. Y eso, que las contracciones que tiene son contracciones iniciales. Apenas de 20 milímetros de mercurio. Muy bien. En otros lugares del mundo, países más avanzados, pues tienen cardiotocografía computarizada. Esta ya no analiza los patrones que analizamos nosotros, sino el trazo se somete a un software y lo que hace es analizar segmento ST como si fuera un electrocardiograma y ahí nos da la interpretación. ¿Algún día va a llegar eso a México? Lo dudo. Ahora, ¿cuál es el estudio que sigue si tenemos un registro cardiotocográfico alterado? Eso normalmente sigue a hacer un perfil biofísico. Ese perfil biofísico es para la paciente que tiene un registro anormal, pero no para la que está en trabajo de parto. ¿Sí? Para la que está en trabajo de parto, le toca otro registro y si sale alterado, siga. ¿Sí? Este es para la paciente diabética que le hicimos la prueba sin estrés y salió con la normalidad. ¿Sí? Y que no podemos saber en ese momento si el bebito está bien o no. Entonces lo que sigue es extender, hacer algo que se llama perfil biofísico y utilizar los datos. ¿Cuándo se hace? A partir de la semana 32, igual, se puede realizar. Tiene un espectro muy parecido al registro. Es malo en algún momento para diagnosticar, pero muy bueno para determinar a los años. ¿Sí? Entonces, a pesar de que se indica a partir de la semana 32, técnicamente es posible hacerlo a partir de la semana 28.
Y ahorita vamos a ver. ¿Bien? ¿Ustedes a partir de la semana 28 cuándo? A partir de la semana 28 técnicamente es posible hacerlo. Entonces dice, ¿cuáles son los principios? Igual, en que las actividades biofísicas fetales están controladas por centros del cerebro que son sensibles a los diversos grados de hipoxia y por eso se van a alterar. Es un estudio que se diseñó aproximadamente en los años 80 con el objetivo de reducir la muerte fetal y detectar la hipoxia temprana en las pacientes de alto riesgo. Utiliza dos aparatos, el registro cardiotocográfico que ya hicimos y 4 parámetros que se miden por ultrasonido: los movimientos fetales, el tono fetal, los movimientos respiratorios y el volumen del líquido amniótico. ¿Sí? Son 4 por ultrasonido, el registro son 5 parámetros y los parámetros se evalúan en está presente 2 puntos, no está presente 0 puntos. Eso nos lleva necesariamente a que el reporte siempre tendrá que ser un número par. Si un día ustedes reciben un perfil biofísico y que diga que tiene 7 puntos, lo que ustedes van a hacer es enrollarlo y tirarlo a la basura. Porque el que hizo el estudio no tiene la más mínima y remota idea. Porque ningún parámetro se mide con un punto. Todos son o 0 o 2. ¿Ok? Ahora, es importante entender. ¿Sí? No. O sea, ya ven que dijo que son 5 parámetros, ajá, pero por ejemplo ayer hay 4 parámetros. Sí, 4 con ultrasonido y el registro cardiotocográfico. Sería el quinto. ¿Sí? ¿No te quedó claro? ¿No? Ok. Yo voy a medir movimientos fetales. El parámetro técnico dice, hay movimientos fetales, tiene 2 puntos. No hay movimientos fetales, 0. No hay un parámetro que diga 1. Entonces todos tienen que ser pares. Porque si está o no está. ¿Sí? Ok. Ahora, esto tiene una característica muy especial. Resulta que estos parámetros que vamos a evaluar tienen momentos específicos en los que aparecen. El tono fetal es lo primero que aparece en el bebito, aparece a las 8 semanas. Los movimientos fetales a partir de las 9. Los movimientos respiratorios en la semana 21 y la reactividad de la frecuencia cardíaca aparece en la semana 28. Por eso técnicamente podemos hacer a partir de la semana 28 el estudio bajo esa circunstancia. Ahora, cuando el bebito se empieza a alterar de hipoxia, el bebito empieza a perder los parámetros de manera inversa de cómo aparecieron. Entonces, lo primero que se va a alterar es el registro cardiotocográfico, que es el por qué vamos a terminar de hacer la valoración. ¿No? Hicimos registro y el registro estaba normal, todo lo demás tiene que estar normal. Pero ya el registro falló, entonces hay que venir a hacer la evaluación. ¿Sí? Entonces, primero perdemos la reactividad, luego perdemos los movimientos respiratorios, luego los movimientos y al final lo que se pierde es el tono fetal. Entonces, si ustedes ven un reporte que digan, es que es un reporte 6 de 8, porque no tiene tono fetal, a la basura igual. ¿Sí? Detrás del otro que decía 7, va este que dice que no tiene tono fetal, porque eso no se puede. No puede tener tono fetal y tener lo demás. Más bien, no puede tener movimientos respiratorios y no tener tono fetal. Imposible. Porque se va perdiendo de manera retrógrada esa condición. Eso no puede pasar. Entonces, estos marcadores se fueron agrupando como marcadores agudos y marcadores crónicos. El volumen de líquido amniótico es mi marcador crónico, porque mi paciente puede estar muy bien
Pero si el volumen de líquido amniótico no está normal, entonces eso me va a hablar de un marcador crónico de insuficiencia placentaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide técnicamente? Eso es algo nada más para que lo tengan en mente. Los movimientos fetales dicen con la presencia de 3 o más movimientos corporales. El tono fetal, al menos un movimiento de un solo miembro, desde flexión hasta la extensión y retorno a la flexión. O sea, el bebito hizo esto y cumplió el parámetro. No lo tiene, entonces el bebito tiene así y ya no se mueve. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va haciendo técnicamente el radiólogo. El líquido amniótico se mide con la técnica de Chamberlain o del bolsillo mayor, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca, bueno, como ya vimos, ¿no? Las aceleraciones y todo lo que ya vimos en ese momento. ¿Cómo se interpreta? Dice, un 10 de 10 que tiene hasta registro, pues está normal. Un 8 de 10 donde no le hicimos el registro o bien el registro está alterado, el 8 de 10 es normal. ¿Por qué no se le... ¿Sí? ¿Por qué no se realizó el último? Porque no se realizó o aunque se haya realizado. Aunque se haya realizado y nos salió anormal, el resto de las variables están bien. Entonces, en ese momento no hay que interrumpir el embarazo. ¿Sí? Ahora, el 8 de 10, siempre y cuando el líquido amniótico sea normal. Porque si es un 8 de 10, porque el líquido amniótico está normal, esto nos habla de una probable insuficiencia placentaria. Y entonces eso ya se decide en función de cuánto líquido tiene. El 6 de 10, aquí ya nos habla de una posible asfixia aguda, porque el líquido amniótico está normal. El 6 de 10 con el volumen de líquido anormal es una asfixia crónica que se está agudizando. O sea, a partir de 6 para abajo, se acabó el embarazo. A menos que el 8 de 10 con líquido amniótico normal también puede, si ya la cantidad de líquido es muy poquita, aunque todo lo demás esté bien, ya no puede darse ahí adentro. ¿Sí? Y pues así va, 2 de 10, prácticamente se está alterado. Entonces, este es el perfil biofísico, pero basado en eso, en lugares donde no tenemos el personal capacitado para hacerlo, podemos hacer algo que es el perfil biofísico modificado. Como si mi registro cardiotocográfico está normal y mi volumen de líquido amniótico es normal, traducimos que todo lo demás está bien. ¿Sí? Esto es más fácil poderlo hacer. Que alguien se entrene solo para medir líquido amniótico es más fácil y hacer registro. Y con esto hacemos un perfil biofísico modificado y sabemos que el bebito va a estar bien. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Tanto el registro como el perfil biofísico nos aseguran que la posibilidad de que ese bebito se muera en las condiciones que está la paciente en este momento, en 7 días, es muy baja. Si la paciente se modifica, si la paciente es hipertensa y de repente se le eleva la presión, si la paciente descontrola, bueno, ahí ya cambiaron las cosas. Pero si la paciente se mantiene bajo este mismo parámetro, 7 días nos asegura que ese bebito, el riesgo de muerte es muy bajo. ¿Dudas? No. De aquí viene la flujometría Doppler. Flujometría Doppler es un estudio que nos sirve para valorar bienestar fetal, pero solamente con indicaciones muy adecuadas. Registro cardiotocográfico y perfil biofísico es para todas. Incluso aunque no tenga patología, la paciente puede ir a hacer su perfil biofísico y nos da el mismo resultado. Pero flujometría Doppler solamente se usa para cosas muy específicas. Vamos a valorar arterias uterinas para la predicción de preeclampsia, como ya vimos,
o en la valoración de un bebito con restricción de crecimiento. Arteria y vena umbilical en restricción de crecimiento, arteria cerebral media, nos va a servir para dos cosas, para restricción de crecimiento o para la posibilidad de un bebito con anemia fetal por madre RH negativo. Y el ductus venoso para restricción. Entonces son tres cosas para la que nos sirve: para tamizaje de preeclampsia, para restricción de crecimiento y para la valoración del bebito de madre RH negativo y su inmunizada, esa que tiene el GUMS positivo. ¿Sí? Son las tres indicaciones. Fuera de eso, esto nos sirve que la mamá es diabética. Necesariamente, el primer punto de corte para hacer una glucometría es que esté el bebito por debajo de la percentil 10. ¿Sí? Es cuando el bebito tiene alteración de peso. ¿Qué medimos aquí? Medimos índices. Generalmente el índice de pulsatividad, que es lo que mejor medimos en cada condición. Y estas son las indicaciones: un peso menor a la percentil 10, madre RH negativo con sospecha de incompatibilidad o con diagnóstico, y paciente con alto riesgo de preeclampsia. Basado en el mismo principio, ¿sí? Habíamos dicho, cuando nosotros antes veíamos que el bebito estaba de menor peso, lo sacábamos. Hoy no. Hoy la flujometría Doppler nos da la posibilidad de posicionar y saber en qué punto está el bebé, si yo lo puedo dejar todavía más tiempo o si no. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? A través de medir su circulación. Medimos los vasos que ustedes ya conocen, medimos arterias umbilicales como el primer punto. Si la arteria umbilical está normal, todo lo demás está normal. ¿Sí? Después del umbilical, ¿cuál es el siguiente vaso? Si esta está alterada, ¿cuál es el siguiente vaso que medimos? Arteria cerebral media. ¿Sí? Se altera arteria cerebral media, entonces hacemos una correlación matemática entre umbilical y cerebral media. Y por último, el último eslabón es ir a medir el ductus venoso. ¿Sí? Y ese, porque cuando el ductus venoso se altera, en horas se va a morir ese bebé. ¿Sí? Pues cualquier medimos, decíamos, arteria umbilical. Esto técnicamente es un poquito más alterado, pero lo que va a pasar con la arteria umbilical, lo normal de la arteria umbilical es que la veamos así. Es un vaso que se ve así, con una sístole y una diástole muy alta. Eso es lo normal. Cuando se va alterando, la diástole se va disminuyendo, se pierde o incluso se vuelve reversa. ¿Eso de qué nos habla? Que el vaso se hizo rígido. Y es un vaso tan rígido que cuando el corazón late, el flujo se impulsa, y cuando el corazón cae en diástole, el flujo se regresa. ¿Sí? Esta condición también es perimordia. El bebito está a punto de morirse. El bebito va llegando por primera vez con nosotros, evaluamos que tiene menos peso y vemos esta, corre. Y quién sabe si sobrevive. ¿Sí? Aquí vamos a sacarlo y la posibilidad de que sobrevive es alta. ¿Sí? Luego viene el Doppler de la arteria cerebral media, y aquí lo que pasa es cuando la arteria cerebral media es un vaso de resistencia. ¿Qué ocurre? Que cuando el bebito necesita más oxígeno, porque ya no le está llegando el suficiente, la arteria cerebral media se abre para captar más sangre y poder extraer más oxígeno de ahí. Ese es el contexto. Entonces, ¿qué le pasa a la cerebral media? Lo contrario. Este era un vaso donde no tenía diástole y se va aumentando porque se va dilatando. Cuando se alteran los dos, hacemos un índice donde medimos el índice de pulsatividad de la cerebral media entre la umbilical. Y cuando eso está menos de la percentil 5, vamos, ya no podemos dejar hablar. Y al final el ductus venoso. Es
un bebito extremadamente prematuro, tiene 28 semanas. Entonces, a fin de ganarle la mayor cantidad de tiempo dentro de la panza de su mamá, dejamos ahí hasta que el ductus se altera. Mientras el ductus, todo lo demás está alterado, pero el ductus está bien, nos permite dejarlo ahí adentro un día, 2 días, 3 días, que para ese bebé es muchísimo. fabuloso en tiempo. ¿Sí? Entonces, va a llegar el momento en que vamos a tener, este es nuestro ductus normal y este es el ductus alterado, pasa lo mismo, hace flujos reversos. Cuando el ductus hace flujo reverso es porque la sangre incluso ya no llega al corazón. El corazón empieza a caer en insuficiencia cardíaca y entonces aventamos el flujo al corazón y el corazón lo regresa. ¿Sí? Por eso cuando tenemos esto, ya el bebito está en una condición ácido-base muy alterada. Bueno, estas cosas son más para indicar, que son alteraciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, bien importante es que es un bebito al que le hicieron, tiene 38 semanas aparentemente, tiene un peso de 3 kilos 300. ¿Cuánto es en percentil? A ver, saquen su calculadora. La de Barcelona. Su calculadora de Medicina Fetal Barcelona tiene 38 semanas. Es un bebito masculino y pesa 3 kilos 366 gramos. Ok. Web estacional. Un 38. Pero le ponemos del tercer periodo. Y acá 0. Del trimestre. 0. Fetal Grow es la pestaña que van a utilizar. ¿Este es masculino o femenino? Masculino. Masculino, ¿verdad? ¿Vale calcular? No. Fetal Grow, semanas de gestación, 38, 0, peso 3 kilos 3 kilos 366 gramos, 3300. masculino. 0, 0. ¿En qué percentil está? 75. Percentil 75. Peso Normal. normal. En rango normal. ¿Le toca flujometría Doppler a ese bebé? No. No. Pero el radiólogo, el ginecólogo decidió mandarlo a hacer una flujometría. ¿Qué dice? Doppler de arterias uterinas en el percentil normal, pero la arteria cerebral media es anormal. Otro error, ¿no? Dijimos que si lo umbilical es normal, todo lo demás es normal, pero él fue y midió y resulta que lo que encontró mal fue cerebral media. ¿Qué dice? Estudio con datos de Sufrimiento fetal agudo. y manda corriendo a la mamá al hospital porque su bebito ya se va a morir. Y la mamá llega desesperada pidiendo urgentemente una cesárea. No calcular Por algo no es. Entonces ustedes la parte técnica no se la tienen que saber, pero sí la parte de saber a qué bebito le toca flujometría y entender también los valores. Los valores los van a mandar ellos. Ustedes van a, insisto, de entrada, ¿le tocaba flujometría? No le tocaba, le hicieron un estudio innecesario y como no es un estudio que está indicado, midieron cualquier cosa. Todo esto nos lleva a cometer errores. ¿Y nos lleva a qué? A que tú le dices a la mamá, señora, no, vamos a dar, no, si se muere mi bebé, ya la ponen en la... ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos las indicaciones y los procesos para saber hacer bien las cosas. Porque ahí es donde viene el problema, entramos en un conflicto, la mamá se va y se opera en un particular y luego quiere venir a demandar a la institución que le paguen lo que le cobraron ayer en la cesárea. Entonces, los estudios son
se deben hacer bien indicados, sirven. Mal indicados, la verdad es que tenemos una condición, ¿no? Y lo peor de todo es que esta paciente estaba en un hospital básico comunitario y el ginecólogo de allá está pidiendo urgente espacio en nuestro hospital porque como el bebito viene tan mal, va a necesitar un Así que no solamente pasa con los médicos generales, sino también pasa con los especialistas cuando no tienen la capacidad. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a determinar el bienestar fetal. ¿Sí? Que podamos decirle conscientemente a la mamá cuáles son las condiciones de su bebé y cuáles son también las limitantes de los estudios. Que los estudios no son para todos y que tienen indicaciones. ¿Sí? Y el estudio correcto en la edad gestacional. Porque yo también he visto perfiles biofísicos en la semana 22. No se hace en la semana 22. Registro cardiotocográfico en la semana 25. No sirve. No vamos a encontrar, ¿sí?, los parámetros, se van a interpretar mal y vamos a terminar haciendo cosas que no se deben hacer. ¿Sí? Y también el estudio adecuado para cada paciente. ¿Alguna duda? Creo que no. ¿Tema